La situación es crítica en Brasil por el coronavirus. De hecho, en las últimas horas, Eduardo Pazuello, ministro de Salud de ese país, admitió un colapso en el Amazonas, específicamente en Manaos, en referencia puntualmente a las camas de terapia intensiva. Por eso estamos conectados con Darío Pignotti, corresponsal de la agencia ANSA en Brasil. Darío, muchas gracias por estar en Reperfilar. ¿Cuál es la situación puntual, no solamente en Manaos, sino en el Amazonas en general? Buenas noches. Manaos es la capital del estado de Amazonas, que por su vez es la provincia más importante de toda la región amazónica, un área gigantesca de 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Para tener una indicación, es una vez y media la superficie de Argentina. Pues bien, en esa capital es donde hoy se registró el momento más crítico, probablemente desde que comenzó la pandemia del coronavirus, incluyendo la primera onda. Entre ayer y hoy hubo varios fallecimientos, los números no fueron revelados oficialmente, pero familiares de personas internadas dijeron que hubo algunas salas de hospitales de la ciudad de Manaos donde la mayoría de los internados falleció por falta de oxígenos de gas, de oxígeno. Ante eso, el gobierno decidió enviar un avión Hércules C-130 que arribó hoy a esa ciudad, pero que pese al aporte de ese insumo, del oxígeno hospitalario, el cuadro no mejoró y a partir de las 19 horas de este viernes vuelve a regir el toque de queda. Insisto, es un cuadro de situación gravísimo en lo que ya era una situación muy preocupante, muy complicada, la de la crisis sanitaria del coronavirus en todo Brasil, país que, como sabes, todavía no inició su vacunación. Esas personas trasladadas por el Hércules, ¿a qué ciudad son derivadas? En rigor, el Hércules lo que trasladó fue oxígeno líquido de San Pablo a Manaos. Y desde Manaos comenzó en la tarde de hoy el traslado de algunos pacientes, básicamente a estados del nordeste y aquí, a la capital, a Brasilia. La región amazónica está en el norte de Brasil, estados del nordeste a donde fueron llevados algunos pacientes, Maranhão y el estado de Piauí. También se informó hace un par de horas que no solo pacientes enfermos de coronavirus, sino que 60 bebés internados en salas de terapia intensiva para neonatos también iban a ser retirados de Manaos porque la crisis abarca a todos los pacientes de esa ciudad de 2,3 millones de habitantes, una ciudad no de las más pobladas de Brasil, pero que tal vez esté testimoniando una crisis que tiende a agravarse en los grandes centros urbanos, en São Paulo, en Río de Janeiro. Darío, según los reportes nacionales, ¿cuál es la ocupación de camas de terapia intensiva en todo el país, no solamente en Brasilia, en Manaos y en Amazonas en general, sino en todo el país? Es muy desigual respecto de cada región. Tengamos presente que en Brasil las distancias económicas y sociales, por ejemplo, del sudeste, donde están San Pablo y Río de Janeiro, con el norte, con la región amazónica o con el nordeste son muy marcantes. Pero aún así, estas dos grandes capitales comienzan a tener problemas en el número de camas disponibles de terapia intensiva. Te doy datos de ayer de Río de Janeiro, la segunda ciudad más importante del país, donde más del 85% de las salas de terapia intensiva del sistema hospitalario público, esto incluye federales, estaduales y municipales, estaban ocupadas. Y también ha crecido en las últimas semanas el cuadro de ocupación en San Pablo, tanto que el gobernador de San Pablo, João Doria, volvió a decretar una cuarentena en ese estado, el estado más rico y más poblado del país, con un Producto Bruto, el de San Pablo, similar al de Argentina, y esta cuarentena se prolongará por lo menos un mes. Tengamos presente, por otra parte, que en ese mismo estado de San Pablo, insisto, el más rico del país, hubo lockdown total para Navidad y para Año Nuevo. Debe decirse que ese aislamiento total no fue respetado, inclusive por el propio presidente Jair Bolsonaro, que como se ve en las imágenes, está paseando por una zona
costanera, una zona probablemente de las playas de San Pablo, donde estuvo Bolsonaro entre Navidad y Año Nuevo, y donde, desafiando al gobernador Doria, tengamos presente que Bolsonaro y Doria son adversarios políticos, Bolsonaro instigó al público a no respetar el aislamiento social. Darío Piñotti, corresponsal de la agencia ANSA de Brasil, gracias por estar en Reperfilar. Por nada, hasta pronto.